justificados. Declarado inocente. Eso es lo que realmente significa justificado. Declarado inocente, rendido inocente. Qué bonita suena, ¿no? Son palabras muy importantes para nosotros, no solamente en lo bíblico, pero también en la vida. Porque, déjame preguntarles, ¿en algún tiempo fuiste culpado de algo que no hiciste? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros fuimos culpados de alguna manera de algo que no hicimos. Y si después fuiste declarado inocente, ¿cómo se sintió? Ya por fin me creyeron. Ya vieron lo que era la verdad. Ayer estaba viendo, hace 2 días estaba viendo una miniserie en Netflix de 5 muchachos en Estados Unidos, en Nueva York. Y fueron culpados por abusar sexualmente de una mujer. Es increíble qué hicieron los policías ahí. Increíble el racismo que hubo ahí. Increíble que los culparon a los 5. Y tenían 14 a 16 años. Y algunos, lo menos que estuvieron ahí en la cárcel fueron 6 años, pero uno estuvo 14 años. Y por fin, después de 14 años, el que hizo lo que el abuso sexual, él admitió su culpa, pero porque encontró a Cristo. Encontró a Cristo y después ahí dijo, yo soy culpable. Y luego libran al último que estaba ahí. Y después de eso, traen a los reporteros y todo, hicieron todo esto para ellos, para decirles, estos hombres son inocentes. Increíble. Y sus testimonios, si lees algo ahí, aparte de lo que era la miniserie, increíble los sentimientos que tuvieron de poder decir, yo soy inocente. Yo soy inocente, justificado. Esto es lo que vamos a ver hoy. Eso es importantísimo, entender cómo somos justificados delante de Dios. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11. Dice así: pero cuando Kefá vino a Antioquía, yo le opuse frente a frente, porque era reprensible. Ahí Kefá ya en español es Cefas, o Pedro, es Pedro. Entonces cuando Pedro viene a Antioquía, estamos hablando, la semana pasada hablamos de cuando Pablo fue a Jerusalén para pelear qué necesitaba la gente para la salvación, para pelear que los gentiles no tenían que circuncidarse. Eso no era requisito para la salvación. Estaban empujando a esas personas eso tan fuerte, y Pablo fue a decir ahí, esto no es verdad, esto es el evangelio, que Cristo vino, murió por nosotros, derramó su sangre preciosa para darnos perdón de nuestros pecados, resucitó para darnos vida y luego ascendió al cielo con su Padre para ser nuestro mediador. Eso es el evangelio. Y lo que uno necesita es conocer a Cristo, tener fe verdadera en lo que hizo Jesús, Yahushua, lo que él hizo. Entonces él acababa no sabemos cuánto tiempo pasó aquí, pero estaba ahí en Jerusalén y luego regresa, y Pedro va a Antioquía para ir a apoyar a la obra, y luego pasa algo. Y dice ahí Pablo, yo le opuse frente a frente. Y ya estamos, esta frase es que se puso en cara.
Se puso en cara. No estaba ahí para decirle palabras bonitas ni nada. Se puso en cara de Pedro. Porque Pedro estaba siendo irreprensible, dice aquí. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que Pablo fue con Pedro y le dijo tal como debía de ser? Número uno, le dijo directo. No fue con sus amigos y todo eso y le dijo, no, ¿ya viste lo que está haciendo Pedro? ¿Ya causó un problema ahí de divisiones? No, fue directo con Pedro. Esto es importante. No tuvo miedo ir directo con él y enfrentarlo así. Frente a frente. No significa, tampoco significa de mal manera, ¿sí? Si él fue así, él fue con las palabras correctas, pero se puso fuerte, firme con Pedro. También, porque era importante esto, no hacía Pablo distinción de personas, de ninguna manera. Si alguien está mal, no importa quién es. No importa quién es. Con amor y con respeto enfrentas a las personas. Eso significa, si yo estoy mal, el pastor, estoy mal con todo el permiso del mundo, hay que venir y decirme que estoy mal. Eso es importante. No somos diferentes. Tengo responsabilidad diferente. Y dice en la palabra de Dios que debemos tener cuidado en cuanto a enfrentar a los ancianos. Debemos estar seguros de lo que hemos visto, pero se puede enfrentar. Porque en algunas iglesias dicen, no toques al pastor, es que es el ungido. Y luego eso, y está haciendo todo mal o peca o algo así, nadie dice nada. ¿Cómo vas a saber? A veces estamos haciendo algo y ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo un pastor va a saber que está haciendo algo mal si no decimos? Hay que enfrentar. Él no hacía distinción de personas, siempre con amor y respeto, pero él no le importaba quién era, si era Pedro o Tito o Timoteo o simplemente alguien en la iglesia ahí en Galacia. No le importaba. Eso sí es importante. Gracias. Y luego dice otra cosa, porque esto era importante, es porque era reprensible. Esta palabra en griego es kataginosko. Si sabes algo de griego, esa palabra ginosko es conocer. Pero con kata ahí enfrente tiene que ver con condenable. Yo creo que está bien la palabra reprensible, no hay problema, pero condenable suena como debe sonar. Él estaba haciendo algo condenable, algo que no debía de ser, algo que merecía castigo, porque era pecado. Estaba haciendo algo condenable. No fue la opinión de Pablo. Él sabía que era un pecado, entonces tuvo que enfrentar a Pedro, porque era en contra de Dios y en contra de la obra de Dios. Tenía que hacerlo. Muy bien. Siguiendo en el versículo 12. Versículo 12 dice así: porque antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando ellos llegaron, se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Ahora, antes que vinieron algunos de parte de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El hermano de Jesús, ¿verdad? Siempre decimos el medio hermano de Jesús, pero el hermano de Jesús. Él estaba encargado de la obra, o tal vez de los ancianos ahí en Jerusalén. Era alguien importante. Él acababa de decir, la semana pasada vimos que él dijo, no, él juzgó.
Él tenía el poder en Jerusalén, aún tal vez sobre todos los otros apóstoles, decir, yo juzgo y yo digo, lo que Pedro dice y lo que Pablo dice es correcto. Los gentiles no tienen que circuncidarse. Él tenía ese poder. Entonces vienen de parte de Él. De parte de Él. A veces pensamos que tal vez venían de parte de Él para algo malo, pero no dice así. De ninguna manera. No dice que Jacobo los mandó para reprimirlos o algo. No, de ninguna manera. Simplemente venían de parte de Él. Y despertó algo en Pedro. Despertó algo en Pedro. Dice ahí, antes de que vinieron algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. ¿Por qué esta frase es tan importante? ¿Por qué? Porque en el tiempo del Nuevo Testamento, y déjame decirles, esto no lo vas a encontrar en la ley de Moisés. Va a decir ahí que debes tener cuidado en cuanto a contaminarte y todo eso, pero los judíos del tiempo de Jesús lo llevaron a la exageración completamente. Y ellos decían, ni siquiera debes comer, no debes ni entrar en el patio. Por eso era tan increíble que entraron o no querían entrar en el patio de Poncio Pilato, el lugar que no era sagrado para ellos. Entonces ellos decían que no debías ni comer ni nada con ellos. Debían de vivir aparte los judíos y no tocar ni tocar a un gentil. Entonces cuando dice aquí que Pedro se sentaba a comer con ellos, eso era el problema grande para los judaizantes, los que estaban diciendo que necesitaban los gentiles primero circuncidarse y luego vivir por la ley completamente antes de ser salvos, que eso los iba a salvar. Entonces esto es importante entender, que él comiendo con ellos, él estaba diciendo a todo el mundo, estaba diciendo a los judíos, estaba diciendo, los gentiles son aceptados por Dios. Los gentiles son del Mesías y no necesitan circuncidarse. Yo estoy comiendo con ellos y esto es prueba de lo que estamos predicando es verdad. Pero vienen algunos de parte de Jacobo y empezaron a retraerse, a apartarse. Dice ahí esto, pero cuando ellos llegaron se retraía y se apartaba. Decidió separarse de los gentiles, no comer con ellos, ni podemos decir tal vez no tener contacto tanto con ellos, de comer con ellos. Y luego dice, por temor a los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los que creían, otra vez, los que creían que necesitabas circuncidarte como gentil para tener salvación. Para tener salvación. Recuerden la semana pasada, no estamos diciendo que la circuncisión es mala. E incluso después que decidieron eso en Hechos 15, que no, los gentiles no necesitaban circuncidarse, el siguiente capítulo en Hechos 16 dice que circuncidaron a Timoteo. ¿Para qué? Para testimonio ante los judíos, para que él pudiera alcanzar a los judíos más, porque su mamá era judía, su papá era griego. Entonces deciden, vamos a circuncidarlo para no tener problemas con los judíos, para alcanzar a las personas que no conocen al Mesías. Entonces no es que están diciendo que circuncisión es mala, simplemente está diciendo que la circuncisión no es para salvación. No es para salvación. Y eso era el problema que estaba pasando. Y fíjense que no dice que estos hombres pensaban así. Y no dice que Jacobo dijo que no se necesitaba para la salvación, ¿verdad? O que se necesitaba, ¿verdad? No están diciendo eso. Simplemente cuando ellos llegan,
Pedro se aparta y también los otros judíos. Y luego ahorita vamos a verlo ahorita en el 13. Dice en el 13. Y también los demás judíos fueron arrastrados con él en esto. ¿Arrastrados con quién? Con Pedro. Con Pedro. También ellos dijeron, no queremos tener problemas, no sabemos quiénes son, no sabemos si alguien piensa así, entonces vamos a separarnos mejor. No vamos a seguir esta vida. Y luego dice, de manera tal que aún Bernabé fue arrastrado por la simulación de ellos. Aún Bernabé. ¿Por qué dice aún Bernabé? Bernabé fue con Pablo y estuvo ahí junto a él. Ahí estaba al lado de él en Jerusalén diciendo, no se necesita circuncisión para la salvación. Ahí estuvo él, un levita verdadero, ¿verdad? Un levita verdadero. Ahí estaba Bernabé. Un hombre que llegó a conocerse porque él animaba a las personas. Y ahora aún Bernabé se separa de todo esto. Se separa de todo eso. Y luego dice, por la simulación de ellos. Esa palabra en griego es upocrisis. Upocrisis, que tiene que ver con hipocresía. Hipocresía. Estaban haciendo una simulación. Hipócritamente estaban apartándose. Entonces, ya por eso Pablo fue con Pedro y le dice, no está bien. Esto no está bien. Estás pecando. Sigue ahí en el 14. Y dice, por eso, el ver que no se conducían rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio, dijo a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Ahora vamos a ver varias cosas aquí. Dice, por eso, al ver que no se conducían rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? ¿Qué hizo el evangelio para todo el mundo? Abrió la puerta a todos. Incluso Pedro, en el día de Pentecostés, cuando él predicó a toda la gente, abrió el reino a las naciones, a todos ahí. Abrió el reino para todos. Entonces, ya no hay judío ni griego. No hay hombre ni mujer. No hay libre ni esclavo. En cuanto a la salvación, todos podemos ir confiadamente ante el trono de gracia para recibir la gracia y la misericordia. Y todos debemos decir, amén. Así es. Entonces, ¿qué hizo el evangelio? Nos hizo libres de tener la salvación. No importa quiénes somos. Gracias a Dios. Y luego sigue ahí, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, esta expresión es muy importante, porque déjame hacer, eso es importante, porque a veces lo confundimos con el Antiguo Testamento. Está diciendo, si tú, siendo judío, y ahora está usando este término, ser judío es diferente que ser hebreo o israelita. Porque en ese tiempo eran judíos porque ellos habían regresado esos tribus a Jerusalén. Y ya comenzaron a creer diferentes cosas. Crearon todos sus pensamientos, crearon todas las tradiciones orales. Un rabino decía una cosa, otro rabino decía otra cosa y otro otra cosa. Entonces los judíos estaba todo mezclado. Había tantos problemas. Y así debes leer los evangelios. Porque viene el Cristo
y viene a explicarles exactamente cómo estaban haciendo las cosas mal. Viene para explicar eso, porque habían revuelto todas las verdades. Todas las verdades. Habían puesto cosas inalcanzables. Bueno, si toda la ley es como quiera, la ley de Moisés era inalcanzable o no podemos cumplirlo completamente. Y luego pusieron tantas otras leyes ahí. ¿Se imaginan? Cada mañana tienes que levantarte y no puedes tomar más de 10 pasos. Más de 10 pasos antes de lavar las manos y la cara, si no estás pecando. Son leyes extras que habían puesto increíblemente, que era tan difícil. Entonces, cuando dice judío, no estamos hablando de simplemente los hebreos o el pueblo de Israel. Estamos hablando de algo extra ahí, algo extra. Estamos hablando de no solamente el Antiguo Testamento, sino las tradiciones de los ancianos. Y ellos decían, no debes tener contacto con los gentiles. No debes tener contacto, no debes hacer negocio, no debes comer, no debes entrar en su patio, ni siquiera ni un pie ahí dentro, si no eres contaminado. Y tenían ese pensamiento. Y también incluía a los mezclados que estaban por todo allá, por todo el imperio romano. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, muchos de ellos se mezclaron. Por eso tenían un odio para los samaritanos. Tenían un odio ahí, porque eran mezclados. Entonces, a esa luz tenemos que ver esto. Esto es importante verlo en su contexto. Luego dice, vives como gentil y no como judío. Ahora, a veces ahí decimos, ya ves, él no estaba siguiendo la ley de Moisés, la dieta y todo eso. Y la verdad no es lo que dice ahí. Él seguía como judío, con su Mesías. Él seguía con la dieta. Y ahorita vamos a hablar del pasaje que pensamos que él dijo que podemos comer lo que sea. Pero ahí vamos a verlo. Pero no está diciendo que tú estás haciendo todo lo de los gentiles. Con esto está diciendo, estás viviendo entre ellos. Estás comiendo con ellos. Estás conviviendo con ellos. Estás haciendo negocios con ellos. Vas a alabar a Dios con ellos. Tienes las mismas creencias que ellos. Está diciendo eso. No es que está rompiendo. Siempre queremos ir a eso. Está rompiendo lo que era la ley porque la ley no es para nosotros y bla, 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 bla. Siempre vamos a eso, pero no es lo que dice. Dice la idea de vivir juntos con ellos. De tener esa comunicación, ese contacto, todo. Eso era el problema para muchos judíos con los gentiles. Y luego dice, ¿por qué obligas? ¿Por qué? Ay, se me perdió. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ahora, tenemos mal traducido aquí. Porque la palabra que ahí está, yodaizo en griego es llegar a ser judío. Llegar a ser judío. No vivir como judío. Es llegar a ser como judío. ¿Y cómo llegas a ser como judío? ¿Cuál es el primer paso para un hombre llegar a ser judío? Circuncidarse. Circuncidarse. Está diciendo, tú quieres obligar a ellos ahora que vinieron tus amigos. Ahora que vino la presión, ahora quieres obligar a los gentiles a llegar a ser judíos, llegar a circuncidarse. Es la misma plática de la semana pasada. De eso era el problema aquí. Para la salvación, que tenía que circuncidarse y llevar toda la ley de Moisés para salvación. Para salvación.
Y pongo énfasis en eso, porque la ley de Moisés no es malo. Pablo dice que la ley es espiritual. La ley de Moisés, en cuanto a las cosas morales, nos enseña cómo amar a nuestro prójimo y cómo amar a Dios. No digo así porque simplemente ahí está. Pero lo queremos tirar porque, bueno, es que tienen los sacrificios y todo eso. Pues los sacrificios no son para nosotros. No son para nosotros. Ya tenemos el sacrificio del perdón de nuestros pecados, el Cordero de Dios. Pero lo demás nos dice cómo vivir, cómo debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces no lleguemos al extremo. Vemos en el contexto lo que es. Ellos estaban diciendo circuncidarse, la ley de Moisés para la salvación. Para la salvación. Y fíjense que Pedro vio, él hace esto aún después que él vio que Dios aceptaba a los gentiles. ¿Dónde mandó? Dios mandó a Pedro con Cornelio. Con Cornelio, un hombre piadoso que creía en Yahweh. Un hombre piadoso. Lo mandó ahí, pero era gentil 100%. Y tal vez toda su familia, toda su casa eran gentiles. Primero le da una visión de una sábana de comidas. ¿Sí? Y de ahí agarramos y decimos, es que no, ya podemos comer puerco porque ahí está la sábana. Dice, no llamas, dice ahí, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. El problema no tiene nada que ver con comida. Lo siento, si tú usabas ese argumento antes. Lo siento, no tiene nada que ver con comida. ¿Con qué tiene que ver? Dice después Pedro, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Que Dios no mira a los gentiles diferente que los judíos. Si tenemos fe, tenemos fe. Somos iguales. Entonces, de eso está hablando. No vas a llegar, porque eso vas a obligar a ellos a llegar a ser judíos, a circuncidarse para la salvación, para la salvación. Y luego sigue ahí en el 15 y dice, porque si nosotros que somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y todos nosotros los gentiles nos ofendimos ahorita, ¿verdad? Si estuviera ahí, diría, Pablo, por favor, no cargues tanto peso ahí, por favor. Entonces dice, porque si nosotros que somos judíos de nacimiento, eso es importante porque ellos estaban orgullosos de eso. Por eso odiaban, pensaban que los samaritanos eran perros o peor que perros. Porque eran mezclados, simplemente mezclados. Y luego también los gentiles eran perros para ellos. Entonces ahora Él está diciendo que somos judíos de nacimiento, somos el pueblo de Dios, sabemos que tenemos la sangre del pueblo de Dios. Era algo de orgullo, de nacimiento, de nacimiento. Y lo vemos hoy en día con personas, tal vez que tienen mucho dinero o nacieron en cierta familia. Es como que yo soy, bueno, vamos a decir que mi familia es la familia Gibson de las guitarras y los refries y todo eso. Que no es. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Tal vez yo hubiera dicho, bueno, mira, ¿quién soy? Las guitarras, todas las cosas ahí que vendemos, el dinero que tenemos. Entonces, soy alguien. La verdad es que no soy nadie. ¿Okay? Soy Gibson y ya ahí de los
de los pobres ahí. Ahí. Entonces, había un orgullo ahí. Y de eso está hablando. Si nosotros, que somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, no los que han fallado el blanco en las naciones, incluyendo muchas de las ovejas perdidas de la casa de Israel que se mezclaron. No estamos entre ellos. Pero no está despreciando los gentiles. Lo que está diciendo, está haciendo un argumento con Pedro y los judíos ahí. Diciendo, si nosotros somos de nacimiento, y luego sigue ahí. Y este es el versículo increíble. Esto es, cuando estábamos cantando hoy, estaba pensando en este versículo. Porque este versículo es increíble. Dice, pero sabiendo que a ningún hombre se declara justo por obras legales, o las obras de la ley, sino por medio de la fe en Yahushua el Mesías, en Jesucristo, en Jesús el Cristo, el Mesías. Hemos creído nosotros también en el Mesías, Yahushua, para que seamos declarados justos por la fe en el Mesías y no por obras legales, porque por obras legales a nadie se declarará justo. Dice ahí, pero sabiendo que ningún hombre se declara justo por obras legales. Esa palabra justo es dikaio en griego, que significa, como hablamos antes, rendir inocente. Declarar inocente. Ninguna persona, ningún hombre puede hacer suficientes obras o simplemente una obra para ser justificados. Todo hombre estamos condenados y necesitamos a un Salvador. Y por eso vamos y predicamos. Por eso. Entonces, pero sabiendo que ningún hombre se declara justo por obras legales, sino, y esto es Pablo hablando, judío, hebreo de los hebreos, hablando con Pedro, y tal vez ahí estaban escuchando los otros judíos. Él está diciendo a ellos, sino por medio de la fe en Yahushua el Mesías. Yo escogí esta versión porque en otras versiones dice, sino mediante la fe de Jesús. Y eso es una traducción mala. Se puede traducir de dos maneras esto. De esta manera, en cuanto a, dice ahí, sino por medio de la fe en Jesús el Mesías. O se puede decir la convicción o la fe en la fidelidad de Jesús. ¿Sí? De cualquier manera ahí tiene el mismo sentir, la misma idea, que si es por nuestra fe y nuestra convicción en Él o por la fidelidad de Él, lo que Él hizo, que Él fue perfecto, fue un cordero perfecto, sin mancha. Ahí puede ser, pero por eso aquí decimos, sino por medio de la fe en Yahushua el Mesías, Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Y luego sigue ahí, dice, hemos creído. Está recordando a Pedro, está recordando a los judíos que están ahí. Hemos creído nosotros también en el Mesías Yahushua. Y para los que son nuevos aquí, Yahushua es el nombre de Jesús. Significa Yahweh salva o Yahweh salvación. Su nombre significa algo, algo. Por eso cuando hablamos del nombre de Jesús, mejor nombre de Yahushua, porque significa algo. Jesús es un nombre en español que realmente no tiene el mismo sentido, vamos a decir, que eso. No que no tiene sentido, pero no tiene el mismo significado. Yahushua tiene peso porque habla de la salvación. Entonces dice, hemos creído nosotros también en el Mesías, Yahushua. Como judíos, creímos en Él. Creo que Elvia puso un video anoche de un judío
que está diciendo que él por tantos años tenía miedo, hasta miedo leer el Nuevo Testamento. Y luego alguien viene con él y le dice que necesita a Cristo. Y luego por fin empieza a leer el Nuevo Testamento, él pensando que es un libro gentil, que Jesús era un gentil, que los apóstoles eran gentiles. Y luego cuando empieza a leer ahí dice, "Oh, esto es nuestra historia, esto es el Cristo de que esperábamos". Ahí cuando quitamos el significado muchas veces de las palabras hebreas, tenemos problemas. Tenemos problemas, por eso lo hablamos en domingo en la mañana. Luego dice, hemos creído nosotros también en el Mesías Yahushua, Jesús, para que seamos declarados justos por la fe en el Mesías y no por obras legales. ¿Para qué vamos a creer? ¿Para qué vamos a creer en Él? Para que seamos declarados justos. Si tú quieres ser inocente, declarado inocente, si tú no tienes a Cristo como tu Salvador personal, único y suficiente, si no tienes fe, convicción en Él, no eres libre, eres esclavo del pecado. Y Dios quiere librarte. Dios quiere librarte de esa esclavitud. Quiere librarte, quiere darte la inocencia. Pero esa inocencia viene a través de Jesús, no de otra cosa. Por eso dice, y no por obras legales. No la circuncisión, ni otra ley de Moisés, ni otra tradición de los ancianos, ni otro pensamiento que tenemos en la cultura. No nos salvamos por esas obras. Nos salvamos por fe en Yahushua, el Mesías, el Cristo. Porque dice, porque por obras legales a nadie se declarará justo. Dios, la salvación nunca fue por obras, ni en el Antiguo Testamento. Nunca fue por obras, siempre fue por gracia. Por gracia. Si fuera por obras, muchos tal vez hubieran salvado, muchos más. Nadie pudiera haber salvado, ¿verdad? Pudiéramos decir. Pero nunca fue por obras. Y Pablo nos dice aquí, cuando él dice esta frase, y también en Romanos cuando habla y dice que las obras, la ley no salva. Lo que salvaba antes era creer en la promesa que Dios había hecho, mirando hacia adelante. Y luego acá ahora nosotros estamos creyendo para atrás. Gracias. Entonces estamos viendo hacia atrás, estamos viendo lo que hizo Cristo. Ellos estaban esperando lo que iba a hacer Cristo. Pero siempre, por la gracia de Dios fueron salvos. Y somos salvos. No hay diferencia. Y por eso Pablo dice aquí, porque por obras legales a nadie se declarará justo. Nadie. No estamos hablando de todos los que han vivido, los que están viviendo y los que vivirán. Nadie se declarará justo por obras legales. De ninguna manera. Y ahí es cuando debemos decir otra vez, amén. Porque tú y yo no podemos ser perfectos. Somos culpables. Culpables ante Dios. Todos. Y Él mandó a su Hijo a arreglar la situación. Nuestra situación de no poder alcanzar la salvación. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Debemos actuar rectamente con toda persona. Con toda persona.
como creyentes, debemos andar en integridad con toda persona. Si alguien viene, incluso Santiago habla de eso, si entra un rico en la congregación, no le vayas a poner la silla más adelante. Como honor. Pues ya veo que no hay muchos que quieren el honor aquí en la iglesia. Pero no hacemos excepción de personas. No hay distinción de las personas, de ninguna manera. Rectamente con toda persona. Con toda persona. Número 2. Para Dios no hay favoritismo. No hay, ya en cuanto a la salvación, judío, griego, hombre, mujer, libre, esclavo, que sea. Ofrece la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 3. Dios ofrece justificación mediante fe en Yahushua. Y puse ahí Yahushua porque eso es importante. Yahweh es salvación. La salvación ahí está, en su nombre, dentro de su nombre. Por eso es tan importante su nombre. En el nombre de Jesús, ¿quién es Él? Y su nombre dice todo, que es salvación para nosotros. Y número 4, nadie se declarará justo mediante las obras. Nadie, ninguna persona. Nadie va a llegar allá con Dios y decir, bueno, yo hice tantas cosas, ¿me dejas entrar? No. No va a ser así. Es a través de la fe en Jesús. La fe en Yahushua. Su obra, lo que Él hizo por nosotros. Muy bien. Ya vamos a terminar. Vamos a estar de pie para las preguntas y luego cantamos el último. Y ya. Ahorita buscamos una alberca. Parece que entré, ¿verdad? A una alberca ya. Así es. No se desaniman en cuanto al calor. Estamos ofreciendo esto para las toxinas, para quitar todas las toxinas del cuerpo. Es como sauna. Mira, esto es importante. Este mensaje que acabamos de ver es crucial. Es crucial. Tenemos que vivir de una manera que estamos testificando este mensaje. Que en Dios no hay favoritismo. No importa cuánto dinero tienes. No importa el color de tu piel. No importa quiénes son tus papás. Cada uno tenemos que hacer la decisión de creer. Cada uno. Uno puede crecer en una familia cristiana, pero eso no lo hace cristiano. Nunca debemos decir, es que nací cristiano. No naciste cristiano. Nadie nació cristiano. Porque tienes que llegar a tener fe en Yahushua, en Jesús, para la salvación. Y luego llegas a ser creyente, discípulo de Cristo, cristiano. Pero nadie nace. Tal vez naciste en una familia que son creyentes, esa es otra cosa. Pero nadie nace cristiano. No hay favoritismo. Tenemos que actuar rectamente con toda persona. Dios ofrece justificación mediante la fe y no es por las obras. De ninguna manera. No es por las obras. Entonces, ¿cuáles son las preguntas para esta semana? Número 1. ¿Estamos actuando rectamente con toda
persona. Cuando vas a un restaurante, yo he tenido tanto vergüenza con gente. Cuando voy a un restaurante, creyentes que tratan a los meseros como esclavos. La verdad es cuando yo quiero darles una cachetada y decirles, ¿qué estás haciendo? Esa es una persona. Merecen respeto y amor. No, tenemos que actuar rectamente con toda persona. 2, mostramos favoritismo. Eso es cuando ya los hermanos van a mirarse. Ya ves, tú eres el favorito y todo eso. Pero mostramos favoritismo en cuanto a las cosas de Dios. ¿A quién hablamos de Él y su salvación? ¿Mostramos favoritismo dentro de la iglesia? ¿Cómo estamos viviendo ahí de esa manera? 3, el último. ¿Hemos sido justificados mediante la fe en Yahushua o creemos que nuestras obras nos justificarán? Hemos sido justificados. Cada uno de nosotros somos justificados delante de Dios por la fe que tenemos, la convicción que tenemos. Espero que todos. Si no has hecho esa decisión, si no has dicho yo tengo fe en la obra, en el nombre de Jesús, puedes hacerlo hoy. Dice Corintios que hoy es el día de salvación. Hoy, cada día es día de salvación. Y puedes llegar a tener lo mejor de esta vida, porque no hay nada mejor que estar en Cristo. No hay nada. Entonces, si nunca has sido justificado a través de la fe en Él, hazlo hoy. Pon tu fe, tu convicción en Él y lo que Él hizo. Y vamos, el resto de nosotros que lo hemos hecho, vamos a ya declararlo por todo el mundo. Nuestro área, nuestra colonia, nuestro trabajo, nuestra escuela, que Él es bueno, que su evangelio realmente son buenas noticias, que todos necesitan llegar a eso. Queremos que todos sean justificados. Vamos a orar. Si quieres decirle algo ahí a Dios, ahí después oro para terminar y luego ya cantamos el último canto. Señor, damos gracias por quien eres. Damos gracias por tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Damos gracias que Pablo tuvo suficiente valor para enfrentar a Pedro y a los demás, para que no pudieran agregar algo a nuestra salvación o para tener la salvación. Que nada más necesitamos tener fe, convicción en Cristo, en Jesús, en Yahushua, nuestra salvación. Ayúdanos a llevar ese mensaje a todas las personas que pueden ser justificados o declarados inocentes delante de Dios a través de esa fe. Ayúdanos a no tener favoritismos. Ayúdanos a actuar rectamente con toda persona. Entender que nada más hay dos personas en esta vida: los que conocemos a Cristo y los que no.
Te alabamos, te glorificamos. Damos gracias por el privilegio que es estar en ti y poder servirte, el Dios del universo, el Rey de todo. Ayúdanos a cada día a hacerte el Rey de nuestra vida. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Cantar una sola voz. Cuando recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios, todo lo estimo por vano y falaz, y mi orgullo no tiene lugar. Mira sus manos, su frente y sus pies, extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor significa morir, por darnos vida, Él vino a sufrir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, te enseña que con su morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. ¿Con qué podría pagarte, Señor, la vida misma jamás bastará para pagar tan inmenso amor? Mas hoy te entrego todo lo que soy. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, te enseña que por su morir puedo vivir. Vamos a decirlo, gloriosa cruz otra vez. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, Y nos reunimos. nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Gloriosa cruz. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir.
Pero sabiendo que ningún hombre se declara justo por obras legales, sino por medio de la fe en Yahoshua nuestro Mesías. Hemos creído nosotros también en el Mesías Yahoshua, para que seamos declarados justos por la fe en el Mesías y no por obras legales, porque por obras legales nadie se declara justo. Vamos a celebrar esa cruz, todos. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Otra vez, oh gloriosa cruz. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa. Nos reunimos. Nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Una vez más, oh gloriosa cruz. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, enseña que por su morir puedo vivir. Otra vez, oh gloriosa cruz. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa Otra vez, me enseña. cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Un fuerte aplauso.